Soy Alejandro Rego, soy especialista en urgencias, medicina crítica y cuidados intensivos. Agradecido con la Universidad de Antioquia, mi alma mater, con esta invitación y sobre todo con el grupo de cirugía general de tan prestigiosa institución a quien adoro y respeto profundamente. Antes de arrancar, es válido resaltar que como mi tema tiene que ver con los accesos vasculares guiados por ultrasonido, por ecografía, pues que yo pertenezco a una empresa, de hecho la coordino, se llama Criticus Team. Intenté omitir el 90% de las publicidad al respecto, sin embargo, por derechos de autor, me hace necesario presentar algunas imágenes propias de esta empresa. Muy bien, entonces manos a la obra. Vamos a hablar de un caso clínico real. Es una paciente femenina de 78 años que ingresa para una ColeLab de rutina. En el intraoperatorio la paciente se presenta inestable hemodinámicamente, se presume que está asociada a una bacteremia, inician soportes con cristaloides por bolos, no responde bien, requiere soporte vasopresor en ascenso y considera el grupo quirúrgico, es decir, el grupo de cirugía y de anestesia que pasaron una línea central para iniciar el soporte vasopresor. En su orden, se intenta el paso de catéter venoso central de la siguiente manera. 2 intentos por el cirujano general número 1, perdón, por el residente. 2 intentos por el residente, entonces, repito, 3 intentos por el cirujano general, 4 intentos por el anestesiólogo número 1 y 4 intentos del anestesiólogo número 2. Como verán, tenemos 13 intentos para canular esta paciente. Resultado, un neumoatención. Muy bien, la llevan a la unidad de cuidados intensivos donde documentan una presión arterial muy baja, una frecuencia cardíaca alta y ya afortunadamente con una sonda tórax derecha. Estos son imágenes reales de esta paciente. Y nos dicen, es que acá ustedes son unos machos para pasar los catéteres guiados por ecografía. Jocosamente, la paciente sigue en choque. Esta foto fue a posteriori. Observen que tiene ya el catéter venoso central implantado, pero pues simplemente fue después de que se logró canular y consideró seguro para tomar las fotografías. Cada uno de ustedes, en donde se encuentre, por favor, intente contar el número de punciones que puede ver. Todos los que pasamos catéteres venosos centrales vemos, sabemos y entendemos que lugares, por ejemplo, como este y como este, fueron funcionados varias veces, cambiando de pronto la dirección. Entonces acá necesito que me ayuden a contar de una forma retrospectiva, si se quiere, de esa hacia abajo, cuánto tiempo tarda en canular el vaso sanguíneo. Esta es la vena que vamos a canular y a partir de ese momento cada uno cuenta cuánto tiempo vamos a tardar en canularlo. Ahí está. Entre 5 y 7 segundos aproximadamente es canaulación de forma exitosa. ¿Cómo lo sabremos? Imagen típica de un vaso sanguíneo con contenido hipoecoico oscurito y entra una imagen brillante o hiperecogénica al interior. Esto es un eje corto de esa yugular en este caso. Ya cuando estemos más avanzados entenderemos que de pronto acá alrededor tenía unas imágenes hiperclínicas producto probablemente de una anoxia por punción. Probablemente este catéter se vaya
o este vaso mejor vaya a formar una trombosis, pero en una situación de emergencia esto pasa a un segundo plano. Los accesos sonodirigidos tienen muchas importancias y podríamos pretender explicar sus beneficios, pero la verdad es que en aras del tiempo no es posible. La importancia, aquí se lo vamos a poner, cómo se ponen, dónde se ponen. Algunas complicaciones solo para mencionar, algunos riesgos y las recomendaciones finales son lo que se pretende durante esta conferencia. La importancia de los accesos vasculares sonodirigidos, entonces, no solamente es mientras funcionas, también es antes de funcionar. Puedes ver el diámetro del vaso, que no es un vaso complaciente, que no es un vaso que esté óptimo, adecuado para canular, porque tiene una trombosis, una fístula, un hematoma, entre otros. Pero durante el procedimiento también, porque lo haces en tiempo real. Y al terminar, obviamente, porque descartas las complicaciones inmediatas y evalúas la posición del catéter, de la guía o de ambos. Y de forma tardía, también cuando usted adquiere la habilidad necesaria, se va a dar cuenta que es una herramienta mucho mejor que el examen clínico. Por ejemplo, para detectar fístulas arteriovenosas, para detectar trombos, para detectar disecciones, entre muchas otras cosas. Grande, la evidencia es contundente en decir que los accesos sonodirigidos o ecodirigidos disminuyen los neumotoras y otras complicaciones, bien sean mecánicas o no mecánicas. ¿Por qué? Empezando porque identificamos de forma temprana las estructuras. Y claro, como toda habilidad, recuerde usted, amigo cirujano, cuando estaba empezando a hacer apendicectomías, cuánto tiempo le costaba realizar una. Y ahora con su experiencia, con su curva de entrenamiento, claramente lo haces mucho más rápido, con menos recurso de tiempo, menos recurso de dinero y menos complicaciones. Entonces esto también es una habilidad que si usted obtiene y maneja, lo va a lograr de una forma rápida y razonable. Y lo más relevante, doctoras y doctores, es que esto salva vidas. Yo sé que todos reconocen esta letra. Estoy seguro que todos reconocen esta letra. El mejor amigo del residente de medicina. Y es el UpToDate. Como esto no es un dogma de fe, los invito a que cada uno de ustedes simplemente le dé una revisada a lo que estoy exponiendo y lo contraste contra los principales artículos, guías y demás. Los invito a quien esté interesado, a partir de la próxima semana pondremos en nuestra página de internet esta bibliografía, no la del UpToDate por supuesto, sino la que ya les voy a mostrar para que cada uno acceda y pueda bajarla. Pero las guías más completas, más claras y más contundentes son las guías NICE, que son las de los británicos. Pero también los norteamericanos con sus guías hablan de una buena práctica de calidad. Por mencionar solo las dos más poderosas y más relevantes del mundo. Y es hacer bien las cosas sin demeritar todo el conocimiento que usted ya adquirió. Pero para que puede ser bueno, sí puede ser mejor. En caso que no quieran ingresar a la página, les invito, es un texto maravilloso, fantástico, no es tan viejo, es de 2017. Los invito para que lo consulten. Uno de los autores es el profe Jean-Louis Teboul, una excelente docente y autoridad en este ítem. ¿Es costo efectivo? Pues por supuesto. Míralo en pesos, en euros, en dólares, lo que quieras. Solo para mencionar algo, en dólares hasta 3.5 millones en un solo hospital de Estados Unidos en 2 años. Y me dirán, ¿pero por qué se ahorra todo ese dinero? Fácil, menos complicaciones, menos tiempo.
menos derivaciones a radiología, menos estancia hospitalaria. De hecho, cuando usted aprende a hacer los accesos vasculares ecodirigidos de una forma óptima, adecuada, y obtiene la curva mínima de entrenamiento estipulada, primero un Phantom y después en pacientes reales, pues la verdad es que usted casi que en un 80% omite los estudios radiológicos a posteriori, es decir, la famosa radiografía de tórax. Y salva vidas, definitivamente. Esto que salva vidas lo van a ver de forma reiterativa durante mi conferencia. No es un descuido, no es un error, es simplemente el impacto notable que ello trae para todas las personas. Se lo mencionaba, menos derivaciones de radiología y más corta estancia en los servicios de urgencias. Esto es un grave problema mundial. Los urgentólogos lo reconocemos como el overcrowding o la sobresaturación de los servicios de urgencia, donde cada minuto cuenta. Así que no hay mucho tiempo para esperar que nos llamen para que le pasen un catéter venoso central o un catéter PIC o algún otro procedimiento en este servicio, donde definitivamente el tiempo es vida. ¿En quién se debe usar los accesos vasculares ecodirigidos? En esencia, en todos los pacientes. No pretendo que no aprendan a usar la técnica tradicional. Al final, ustedes se llevarán su mensaje a casa y definirán si se entrenan, si se certifican, si se acreditan en esta nueva habilidad o no. O lo siguen haciendo mediante la técnica tradicional. Está bien, no lo quiero usar en todos los pacientes por 1000 razones. Perfecto. Entonces, entre más difícil sea su paciente, mejor la ecografía. Entonces, unos ejemplos son obesos, coagulopáticos, edematosos, multipuncionados, si están en un procedimiento urgente, emergente, en choque o en paro, mucho más deben querer los accesos guiados por ultrasonido o los accesos no vasculares. Me refiero exactamente a el acceso intraóseo, por ejemplo, como una de las otras opciones. Sigue salvando vidas. Contraindicaciones, miren que todas tienen un asterisco. En emergencia es una contraindicación relativa, en enfisema subcutáneo es una contraindicación relativa, aunque ciertamente sí se produce más dificultad para que el haz del ultrasonido atraviese tejido que está con ese enfisema subcutáneo. Hay unas técnicas que uno utiliza para superar este momento. En hipovolemia bien complejo, a veces es muy difícil aún con ecografía lograr canular una yugular, lograr canular una una femoral, entre muchas otras. Entonces, en estos casos, piense en el acceso intraóseo como una excelente opción. ¿Cómo se hace? Siempre normas de bioseguridad al 100%. Esto no los excluye que usted se prepare su equipo y prepare su paciente de forma minuciosa para evitar las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Siempre antes de ponerse a puncionar, verifique las estructuras antes de, es decir, antes que enfermería lo lave, usted va a identificar las estructuras, va a ajustar su equipo, va a cuadrar su ganancia, su profundidad, va a evaluar cuál es el vaso que quiere canular, si es fiable o no fiable realizarlo y a posteriori se continuará con todas las medidas tradicionales de asepsia, antisepsia y demás. Siempre use un transductor lineal. El transductor lineal es el que da mucho mejor resolución para tejido superficial.
con aquel con el que hacen los biopsias de tiroides, evalúan el tejido blando, hacen los bloqueos nerviosos, por ejemplo, los anestesiólogos. Entonces, siempre usen el transductor lineal. Pero voy a entender que no todos van a tener a su disposición las últimas máquinas, los últimos transductores, ni nada por el estilo. En ese caso, el transductor endocavitario, es decir, el transvaginal, como se conoce en muchas partes, también sirve. En realidad es una excelente opción, es una buena forma porque el área que tiene el transductor es pequeña y el área que usted insona es pequeña, así que la probabilidad de error al momento de canular se disminuye notablemente. Hay dos técnicas descritas, la técnica directa y la indirecta. La técnica directa es en tiempo real, es decir, estoy viendo y estoy puncionando en tiempo real. La indirecta es más riesgosa, es decir, por ejemplo, giro el cuello del paciente, pongo el transductor, identifico la vena y hago una marquita sobre donde voy a puncionar. Si el paciente medio desplaza otra vez el cuello, la marquita ya no va a estar donde normalmente yo había hecho la marca, así que tengan precaución. Y se hace en el eje largo, es decir, en plano, viendo todo el recorrido de la aguja, y en el eje corto por fuera de plano. Ya les voy a mostrar en un par de imágenes más adelante de qué se trata. Muy bien, primero identifique entonces las estructuras, descarte complicaciones previas al procedimiento. ¿Por qué? Porque es probable que usted lo llamen para que intente hacer la canulación venosa central después de que el residente número 1 en este caso lo intentó. Puede que ese neumoatención lo hayan hecho en el primer intento o puede que no tenga un neumo y que usted lastimosamente cometa ese error. Ahora bien, una cosa es realizar un neumo y no darse cuenta hasta que el paciente se inestabiliza, o realizar un neumotórax y darse cuenta de forma inmediata al terminar el procedimiento. Siempre por disciplina se descarte complicaciones antes de que usted funcione, por ejemplo, en yugular subclavia, axilar y después de que funcione. Siempre se prepara el equipo, vas a tener transductor, le vas a poner gel, a esto le vas a poner una barrera, por ejemplo una estoquineta, un plástico estéril, y después entre el transductor que ya tiene el gel, que ya tiene la barrera, el cubierto, sobre la piel debes aplicar clorexidina o solución salina estéril para permitir que el ecógrafo, en este caso el transductor, deslice más fácil y además se disminuya la interfase de aire. Muy bien. Por definición, deben tomar el transductor con la marca. Ellos tienen un bombillo, un relieve, un declive. Sí, la marca siempre debe estar a la derecha del paciente. Cuando usted hace eso, se asemeja a en la pantalla si usted estuviera evaluando una tomografía. Si no lo vas a hacer así, tiene que ser o a la derecha o hacia arriba. Ya les voy a mostrar un poco más adelante. ¿Qué significa esto en accesos vasculares centrales? Sencillo. Si vas a hacer un procedimiento, vas a tener que pensar modo cirujano laparoscopista. Es decir, vas a tener que trabajar en espejo. ¿Vale? Eso aplica para todo excepto para corazón. En corazón, para hacer sonografía cardíaca enfocada, tiene otras indicaciones. En este caso, observemos, tenemos el marcador del transductor a la derecha, este es el hígado, y vamos a tener esta imagen así, siendo esta la aorta, esta la vena cava,
tal y como si estuviéramos mirando una tomografía. Observen acá el hígado. Pero pilas, que no solo es poner el marcador del transductor, también el indicador de la pantalla debe estar donde está recomendado. Porque hay muchas personas, estudiantes, residentes o uno mismo, cuando no sabe, puede no percatarse y mover este indicador de pantalla y ponerlo acá. Si eso sucede, absolutamente toda la configuración de la imagen se cambia. Entonces, marca el transductor siempre a la derecha, pero marca en la pantalla siempre a la izquierda. De esa manera garantizará que lo que vea sea como una tomografía. Y si lo vas a hacer en el eje largo, el punto del marcador del transductor debe estar hacia arriba. De esa forma, al tener el indicador de la pantalla también al lado izquierdo, lo más craneal va a estar en la parte de acá y lo más caudal va a estar en la parte de acá. Hay muchos tipos de transductores. Dijimos que lo ideal es tener lineal para este tipo de procedimientos. Nunca tome el transductor así porque pueden colapsar las estructuras, además que pueden causar daño y dolor. Pero hay unos botones muy importantes. Encendido, el otro es la ganancia y la profundidad. Vamos a hablar de la profundidad. Por ejemplo, usted quiere, eso es un ejemplo, usted quiere canular este vaso, no es real porque aquí está pues en el hígado, pero usted quiere canalizar o canular esta estructura. Observen que acá tiene más de 20 centímetros de profundidad y usó el transductor no idóneo, que la forma de abanico muestra que puede ser un transductor microconvex. ¿Sí? 20 centímetros de profundidad. Esta misma estructura, si cambia el transductor y modifico la profundidad, miren que vamos a ver notablemente bien. Uno tiene que guiar la canulación mirando la punta de la aguja. Entonces acá va a ser bien difícil que logremos observar eso. Acá sí vamos a ver mucho más fácil. A propósito, siempre que vayan a canular en el eje corto, deben ver no solo la pared anterior del vaso, sino también la pared posterior, que en este caso no se ve, para evitar la transficción accidental del vaso sanguíneo. Y así como les hablaba de la profundidad, el otro botón importante es la ganancia. Usted, la ganancia puede ver la misma estructura más o menos oscura o más o menos brillante. Por ejemplo, esta es la misma estructura. Acá tiene muy poca ganancia, por eso se ve tan oscuro. Acá se ve con una ganancia decente y acá está con una ganancia aumentada, mucho más brillante. Si usted quisiera ver un vaso sanguíneo con este brillo, probablemente le vaya a causar dificultad. Y con esta oscuridad, probablemente también. Entonces tienes que encontrar el punto óptimo. Ojo, estoy simplemente hablando del concepto de ganancia, no de la forma de la imagen, porque en este caso no es un transductor lineal. Debemos encontrar la relación de las estructuras, vena versus arteria. Entonces, depende de lo que quieras, vas a insonar la yugular y la carótida, la vena y la arteria femoral, la identificación de la vena axilar o las arterias radial y pedia. Las diferencias entre una vena y una arteria son bien importantes y aquí quiero que todos hagan énfasis en este tipo de cosas. La vena normalmente es delgada, es dinámica, que significa que va a cambiar con el ciclo de la respiración. Recuerden que en un paciente con respiración espontánea, cuando inspira profundamente, se aumenta el retorno y hace que la vena colapse. Pero si el paciente está con ventilación mecánica asistida, la relación va a ser al revés. Listo. ¿Qué es dinámica también? No solo que colapsa
con la inspiración, sino también colapsa con las maniobras vasovagales. La elevación pasiva de las piernas, por ejemplo, entre muchas otras. Y normalmente no pulsa. Esto tiene un asterisco para que tengan precaución. En paro cardiorrespiratorio puede haber pulso venoso porque usted comprime las 4 cavidades y hay flujo anterógrado, flujo retrógrado, entonces la vena también puede pulsar. En situaciones o en personas mejor más longilíneas, delgadas, por contigüidad muchas veces se ve cómo pulsa la vena al lado de la arteria. La arteria normalmente es de una pared más gruesa, normalmente no colapsa. Digo normalmente porque si usted le aplica una presión alta, pues la colapsa también. Por ejemplo, para eso sirven los torniquetes. Entonces, eso tiene su asterisco y pulsa normalmente. El eje largo, como les mostraba, es siguiendo la longitud del vaso sanguíneo y del transductor. En el eje largo vamos a ver todo el recorrido de la aguja y el recorrido de la guía muchas veces. Está limitado en situaciones y en superficies pequeñas, por ejemplo, los niños o gente que tiene cuello corto y tiene un riesgo que es el desplazamiento paralelo al vaso sanguíneo. Es decir, usted puede ver muy bien el vaso, puede ver muy bien la aguja, pero puede que esté recorriendo al lado esta estructura. Ese es un ejemplo de un vaso sanguíneo siendo canalizado en el eje largo. Eje largo porque veo toda la longitud del vaso y aquí estoy viendo cómo ingresa la aguja y genera un artefacto de reverberación, que es esto, que nos ayuda a guiarnos. Acá ya está al interior del vaso la aguja. En el eje corto se aprecia un artefacto como guía el procedimiento, se llama ring down. Está limitado para ver la aguja y expone más a la transficción del vaso. Es ideal en superficies pequeñas. En los entrenamientos que nosotros hacemos, 8 de 10 participantes prefieren realizar la canulación en el eje corto en el examen final con el Phantom. Eso es porque la verdad se da muy buena suficiencia y uno adquiere una buena destreza también en la estructura en el eje corto. Y siempre descarte complicaciones. Entonces, este es el vaso sanguíneo. Acá estamos viendo una imagen brillante similar a la que vimos al principio, ingresando al interior del vaso. Tengan precaución, doctoras y doctores, con el flujo Doppler. No todo es como lo pintan, no todo es como nos enseñaron en los libros de anatomía, que lo azul es venoso y que lo rojo es arterial. Lastimosamente no es así. Eso va a depender del flujo del líquido, si va o se aleja el transductor, y va a depender también de la configuración. Resumen, para ustedes que apenas están empezando en este entrenamiento, no se guíen con el Doppler como fórmula para saber si es un vaso venoso o un vaso arterial. Tips: use un toque ligero porque puede colapsar las estructuras. Con gel es mejor. Acá casi ninguno de los hospitales tiene gel estéril. Entonces, tiene que ser transductor, gel, barrera para poderlo utilizar. Mantenga la sonda perpendicular a la vena, ajuste la profundidad de la vena seleccionada, ajuste la ganancia, que es el brillo, y use las guías para agujas, que dependiendo de la máquina que usted tenga o vaya a conseguir, va a tener más software que otras. Hay unos que pintan la aguja de un color distinto, hay otros que solo muestran unos punticos, hay otros que inclusive se pueden canular en el eje largo y corto al mismo tiempo. Para eso hay que conocer su máquina. Las buenas prácticas clínicas de un acceso venoso central entonces son enfáticas en decir
que tiene que hacerlo con guía ecográfica y con clorexidina. Con yodo o soluciones yodadas se infectan más. Y siempre debe buscar la selección óptima del sitio del catéter. Imaginen este escenario: paciente, enfermedad renal crónica, choque séptico, ya ha tenido accesos venosos centrales por todas partes, tiene trombosis de la yugular, de la subclavia, por donde le vas a pasar un catéter venoso central. Ya tiene 2 Majorcar en las femorales, eso también está tapado, por donde lo vas a canular. Tengan precaución en ese caso, haga una inspección rápida, ágil, y si definitivamente no tienes un lugar seguro, hay que llamar al radiólogo intervencionista y ellos considerarán las otras opciones, por ejemplo, un acceso translumbar, etcétera, etcétera. Pero es mejor, antes de empezar a canular e intentar canular, descartar ese tipo de complicaciones. La famosa yugular interna, muy amada por los anestesiólogos, no tanto por los cirujanos, pero es una excelente opción, sobre todo para marcapasos transvenosos y catéteres de hemodiálisis. ¿Cómo así? Es que yo soy cirujano, yo casi nunca pongo catéteres de hemodiálisis y menos un marcapaso. Señoras y señores, esto era así hasta hace 2 años. Ahora, gracias a Dios, hemos tenido la fortuna de contar con el grupo de cirugía general en nuestras unidades de cuidados intensivos. Ahora, los cirujanos generales extendieron más su campo de acción y están haciendo cada vez más procedimientos como estos. La pandemia, al igual que las guerras, nos ha llevado a avanzar en muchos ámbitos en la ciencia. Pero vean esto, es escalofriante. Desde el 8 al 54% de las yugulares van a tener variaciones anatómicas. Por lo tanto, ello predice a punciones arteriales. Para costos, tiempos y complicaciones, mejora la satisfacción de los pacientes. Este es solo un gráfico para que vean la variabilidad de la yugular con respecto a la carótida. Es muy notable, es muy notable. Y aprovecho para enviarles una imagen, no es la más bonita del mundo. Acepto que no tengo recuerdo del momento en que tomé esa fotografía, pero pues igual se las voy a compartir, que es esta. Miren la variabilidad de la arteria carótida y la vena yugular, siendo esta la parte medial y esta la parte lateral. Vamos a encontrar en el 22.1% la yugular así, en el 49.8% así, en el 22% así, en el 4.5% inclusive por fuera, y el 1% definitivamente por fuera. Es decir, tengan precaución, muchachos, tengan precaución. La evidencia es contundente, es 1A para los accesos vasculares guiados por ultrasonido en región yugular, no así en subclavia, tiene un poco menos de evidencia en la subclavia. Y miren rotundamente la disminución de complicaciones, 57%. Mucho más rápido, 1.5 intentos en 70 segundos de tiempo, con un éxito bastante aceptable para el primer intento, 87.5%. La subclavia también se puede canular guiada por eco, y va a depender si es un paciente adulto o niño. Si es un niño, un neonato, inclusive en los neonatos y los niños pequeños no van a tener problema a la hora de canular la subclavia guiada por eco, porque no va a ofertar no ofrecer un obstáculo anatómico en este grupo poblacional. En los adultos sí, y en los adultos tendrás opción de que sea supraclavicular o infraclavicular. La verdad, de rutina, yo no recomiendo este acceso guiado por ultrasonido
me ciño a las recomendaciones internacionales y si es del caso, prefiera más bien una guía, un acceso axilar. Tiene más dificultad que la yugular, también igual ahorra costos, tiempo y complicaciones y mejora la satisfacción del paciente. Bueno, acá es una excelente opción, técnicamente más sencillo en la axilar, menos riesgo de punción de estructuras vasculares y pulmón, tiene más riesgo de lesión nerviosa por proximidad del plejo braquial. Pero es una muy buena opción. Recuerden ustedes que la axilar desemboca directamente en la subclavia. Las femorales, bien sea la arteria o la vena, también son de elección, sobre todo en situaciones de emergencia, en choque profundo o en reanimación cardiocerebropulmonar, porque no interfiere uno con las compresiones. Hay más riesgo de infección, ciertamente, y si tiene además el abdomen abierto y una fístula y una diarrea de alto débito, pues más riesgo va a tener. Pero también ahorra costos, tiempos y complicaciones. Y entiendan que esto es vital. Con el advenimiento de situaciones más graves y probablemente este no sea el foco necesario del cirujano, pero sí de los que normalmente no operamos, por ejemplo, poner un REBOA o una oclusión endovascular de la aorta, el punto más importante es lograr canular de forma exitosa una arteria femoral en un paciente que está en un choque. Entonces, esto también le permite que sea mucho mejor su suficiencia para el paciente, también para poner balones de marca de contrapulsación intraórtica, entre otras. Miren esto, variación de la femoral, eso que ven arteria, nervio, de adentro para afuera, pues se ve solo en el 35%. El 65% de los pacientes no tienen esa referencia anatómica. Miren la tasa de éxito, 90% contra 65%. Ciertamente sí requiere un poco más de intentos para canular, porque tengan en cuenta que muchas personas que tienen una superobesidad y que igual que todos los procedimientos en los obesos mórbidos es más difícil. La vena axilar, acá les muestro una vena de buen calibre, muy buena opción. Ideal en pacientes con riesgo elevado de neumotórax. Por ejemplo, ¿quién? Todos los COVID ahorita que están ventilados, que tienen PIB de 16, que tienen todos los COVID. Mejor, si le vas a canular, si no es la yugular, prefiera la axilar. Miren los números tan bonitos, 92% versus 44%, con unas complicaciones muy bajas, 4%, y un número de intentos de 1.4. Arteria radial, simplemente para que lo tengan en mente, es una excelente opción cuando estén obteniendo la curva de entrenamiento. Yo siempre le digo a mis estudiantes, hey, venga, canulen la arteria radial. Cuando usted logre canular la arteria radial, ya la yugular le parece un estadio, ya la femoral le parece un palco. O sea, ya la arteria radial sí necesita más exactitud y ya es como el examen de graduación para los que ponen catéteres guiados por ultrasonido. Recuerden que cuando se pone un catéter en emergencia, rápidamente se debe cambiar. Es decir, pusiste un catéter en situaciones no idóneas de asepsia y antisepsia, en 48 horas debes cambiar ese catéter, que fue un ejemplo del que les mostré al principio con esa paciente chocada, con imágenes ya de trombos en la yugular que se estaban formando, tal cual. Se puso el catéter y en 48 horas ya más estable, le canulamos otro acceso vascular central, ya con estabilidad hemodinámica y todo lo demás,
y le retiramos ese catéter. Esto simplemente para que le sirva de inspiración. Hay otras opciones, en este caso es la intraósea. Esta es una forma de verificar que el jet, que el acceso intraóseo está funcionando. Acá no está de forma adecuada, aquí sí está de forma adecuada. Las principales complicaciones siempre van a ser neumotórax, punciones inadvertidas, hematomas y trombos, disecciones, pseudoaneurismas y fístulas, pero esto pues claramente supera las intenciones de este entrenamiento. Lo que quiero que se lleven de acá es que un neumotórax, para descartarlo, tarda 2 minutos antes del procedimiento y 2 minutos después del procedimiento. No necesitas rayos X de forma rutinaria ni nada por el estilo. Entonces, resumiendo, gracias por su atención. Estos son los mensajes que tienes que llevar a casa. Los accesos guiados por ecografía son más rápidos, más fáciles, más seguros y generan mayor satisfacción. O si no, ¿a cuál de ustedes les gustaría que le enviaran 13 intentos de canulación? Yo creo que con razón se mejora la satisfacción, ¿cierto? Mucho más seguro, lo que se traduce en menos complicaciones. Es un estándar mundial de calidad. Wake up, ya es hora de hacer las cosas como las hacen en el mundo. Ánimo, un estándar mundial de calidad. Y como les decía, ¿para qué ser bueno si puede ser el mejor? Van a juzgar por las infecciones asociadas a los dispositivos, que si te ciñes a las normas de bioseguridad, no va a ser un problema, definitivamente no lo va a ser. Debes reconocer las venas de las arterias, debes usar el transductor lineal o endocavitario, te prefiere la técnica directa, es decir, en tiempo real, con tu mano no dominante tomando el transductor, con tu mano dominante tomando la aguja, y ya va a depender de las condiciones anatómicas y de tu entrenamiento si lo vas a hacer en el eje largo o en el eje corto. Siempre identificar las complicaciones. Esta es mi alma mater. Esta es una foto de la Facultad de Medicina donde, gracias a Dios, me entrené y con quien estoy eternamente agradecido. No siendo más, agradecido por toda su atención, les mando un abrazo enorme y gracias por perdurar hasta este momento del Congreso. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por su excelente presentación, muy completa. Vamos a continuar con la sesión de preguntas. La primera de ellas es: ¿usted qué piensa de los ecógrafos portátiles o de bolsillo? Hola, ¿cómo van? Saludos al profe Morales, que ahí lo vi pasar atrás. Sí, bueno, no, perfecto. Yo nada más te contesto esto. Yo tengo dos. Yo tengo dos ecógrafos portátiles de bolsillo. Simplemente, llanamente, ayuda de una forma dramática. Inclusive hemos incurrido en grandes cambios en pensum mundial. Por ejemplo, en las universidades, varias de ellas de las universidades de Carolina del Norte, en que aparte de enseñar inspección, palpación, percusión y auscultación, también enseñamos insonación. Es decir, hacer ecografía, la cabecera del paciente, mejora muchísimo más el rendimiento diagnóstico y disminuye la incertidumbre. Muchísimas gracias, doctor. Y otra pregunta es si conoce en la región o en la ciudad lugares donde se podría hacer cursos o entrenamientos sobre ecografía portátil. Sí, por supuesto. Pues nosotros llevamos más de una década enseñando en muchas partes del mundo, predominantemente en América Latina.
somos los pioneros y hasta donde yo sé, fui el primer residente certificado oficialmente en el país en ecografía crítica. Eso es bien importante para quien se está entrenando, porque ahí hay un lapso bien relevante en la legislación actual que indica que cuando usted demuestra suficiencia durante su entrenamiento en su especialidad puede practicar y realizar imágenes. Entonces en Criticus Team nosotros diseñamos y enseñamos a todas las personas y todas las especialidades. Pues inclusive tenemos un grupo de paramédicos y de enfermeros que también están siendo capacitados.